Ansiedad, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones, nuestra etiqueta numeral Soluciones Ansiedad. Acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Recuerden, en todas somos @solucionesgb y más adelante vamos a estar leyendo todas sus preguntas, se las vamos a estar haciendo a nuestros invitados y ellos van a estar respondiendo, así que muy atentos. Estamos conversando sobre el tema de la ansiedad. Ustedes hablaban de trastornos de ansiedad. Son varios tipos, entonces, ¿cuáles son, cómo son y cómo los experimenta la persona? ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, eso es algo que debe estar claro, ¿no? Porque si no lo ponemos todo en un conjunto. Lo metemos todo en un mismo paquete. Sí, está la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es una ansiedad de que tienes miedo y preocupación por todo, pero a la vez no sabes a qué, pero vives siempre preocupado, ¿no? Esa sería la ansiedad generalizada. Los trastornos de angustia es donde entran las crisis de pánico, que una crisis de pánico es similar a un infarto. Mucha gente ha entrado por emergencia con un dolor en el pecho pensando que tiene un infarto, que tiene un problema cardíaco y resulta que es un ataque de pánico. Imagínate el impacto fisiológico de cuando se concentra ese miedo de tal magnitud que es casi paralizante. Están los obsesivos compulsivos, que era lo que comentaba antes, que es donde está el pensamiento recurrente, que solamente lo puedes aminorar con ritos específicos, rituales de cualquier himno, de contar el número de baldosas, chequear la puerta 4, 6, 7 veces. Todos esos rituales, la medida que te van quitando tiempo y energía diaria, se vuelven patológicos. Porque es normal que tú cheques la casa antes de salir. Pero si tienes que hacerlo 7 veces... O si te regresas después de haber salido de la casa, tienes que volver a ver si dejaste la estufa prendida. Pero eso es muy común. Sí. O sea, de devolvernos porque no sé si realmente dejé la cocina prendida, si dejé alguna llave abierta. Claro, la herramienta es cortar el pensamiento recurrente. Porque tú puedes estar en el trabajo y decir, ¿será que desenchufé el calentador? Pero ahí viene la herramienta de decir, bueno, déjame pensar y retomar, pero no me muevo de mi puesto de trabajo. Cuando te mueves del puesto de trabajo y vas y chequeas. Y te das cuenta que en realidad lo habías apagado. Sí. La mayoría de las veces lo había apagado. Lo habías apagado. Y lo patológico de este cuadro es que tú estás chequeando que está apagado y te quedas monitoreando si de verdad está apagado. Y así se te puede ir 1 hora. Fíjate que hay un punto importante, ¿no? Victoria está hablando de algo que es cierto, digamos, cuando está instaurado como patología, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta mucho dirigirme a los casos donde, la ansiedad que vivimos, que vive cualquier persona, Que son rasgos. que es un rasgo o que es una situación, un momento, o que, lo que de alguna manera probablemente esos miedos que estamos viviendo, ¿no? Es importante, cuando se habla de ansiedad, estamos hablando de un miedo, de una situación que no existe, que no está presente. Por ejemplo, si yo tengo miedo a los perros y hay un perro al lado, bueno, que yo tenga miedo es normal, o sea, tal vez me murió un perro, pasó alguna de estas cosas. Pero si a mí me dicen, mira, alrededor de Globovisión hay perros y yo empiezo a sudar, y ahí hay ansiedad, porque el objeto que me da miedo a mí no está presente. Entonces, en esos casos nosotros lo vemos, por ejemplo, en estudiantes, lo vemos con gente común, ¿okay? Que dice que yo le tengo miedo al futuro. ¿Okay? Entonces allí es donde empezamos a pensar, donde la intervención nuestra está, ¿qué creencias tienes tú con respecto a ese futuro? ¿Qué piensas tú realmente que es ese futuro y qué evidencias tienes para esto? Porque el optimismo, que es algo que hablamos en el segmento anterior, se aprende. No es algo así que viene de la nada, sino que el punto está vamos a ver cuál es la adversidad real. Y ponte a pensar si esa adversidad, si tú tienes pruebas para sustentar esa adversidad. Si no tienes pruebas, es un miedo infundado, es algo que simplemente está dentro de tus miedos, pero que no existe. Entonces, de esa forma es canalizar específicamente qué creencia tienes tú sobre eso que te genera miedo. Y eso puede ser algo, de hecho, normal. Nosotros lo vemos inclusive en estudiantes que antes de un examen sudan y tienen taquicardia y pasa todo este tipo de cosas. Pero bueno, de alguna manera, ¿qué es lo que le dice todo el estudiante? Mira, simplemente prepárate, toda esa imagen que tú estás construyendo no tienes evidencia para esto, y aún teniéndola tú puedes fallar una vez y no necesariamente fallar de ahí en adelante, ¿no? Entonces hay muchas otras cosas que a la gente normal no sucede.
que a la persona que está del otro lado de la pantalla en este momento probablemente diga, mira, yo tengo un pensamiento, yo no soy obsesivo compulsivo, pero a mí me da miedo que lo que puede pasar. Ok, es normal que tenga miedo. ¿Okay? Lo que no es normal es que ese miedo te paralice o que tenga algún tipo de sintomatología que puede más bien afectar tu salud. Eso es lo que de alguna manera es. Y este paciente que pues sufre algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿es consciente de esa ansiedad que siente? Sí, y de verdad es un sufrimiento, es un padecimiento. Dentro de la gama de trastornos, y me faltaba comentarte la fobia, que según, como ya decía César, la fobia es cuando tienes un miedo irracional a algo en particular, a arañas, hay gente que le tiene miedo a los payasos, a todo tipo. Y después tienes el estrés postraumático, que es cuando vives una situación muy fuerte y entonces te quedas como esos flashbacks o secuelas de ese recuerdo tan duro y te va generando toda una sintomatología ansiosa. Pero lo dramático, porque eso es un drama lo que vive la persona cargada de ansiedad, no encuentra tranquilidad en ninguna parte, por decirlo en palabras sencillas. Entonces es muy consciente y es muy consciente de las limitantes que le genera ese cuadro. ¿Puede generar o tiene alguna relación con otras patologías que la persona comience a desarrollar algún tipo de enfermedad, no digamos psicológica, porque pues ya está pasando por una situación mental, psicológica complicada, pero fisiológica? Sí. ¿Puede padecer? Sí, sin duda. El ser humano es sistémico y todo lo que le sucede, inclusive las patologías o las enfermedades, digamos, de carácter físico, sabemos que es el órgano más débil dentro de todo el sistema el que manifiesta eso. Que se puede extrapolar al terreno de lo físico, por supuesto, problemas gástricos, problemas respiratorios, en fin, hay tantas cosas donde la persona se puede manifestar esto, que bueno, que eso siempre, por supuesto, hay que descartar que no hay un origen físico o una sintomatología que hay que atender, no solamente desde lo psicológico, sino también desde el punto de vista orgánico. Sí, porque todos tenemos como un órgano diana. Cada uno de nosotros sabemos por dónde nosotros canalizamos el estrés. Cefalea, colon, estómago, dolor de garganta, columna, es decir, miles de focos. Lo que hay que detectar es ese órgano, pero además el que recibe todo esto, y ya lo dicen las investigaciones, el sistema gastrointestinal. Por allí el tema de las emociones, de la ansiedad, hace que la persona termine de somatizar lo que está sintiendo. Entonces solo recibe todos esos órganos que componen el sistema digestivo, que lo hacen bien complicado desde la patología, pues. ¿En quién es más frecuente? ¿En mujeres o en hombres? Mujeres. Las mujeres deben ser por el precio que tenemos que pagar por vivir más, ¿será? O por la emocionalidad, por lo explosivo que somos, a lo mejor. La exacerbación de la emocionalidad probablemente, aunque los hombres también lo sufrimos, ¿no? Sí. Claro, tal vez las manifestaciones son diferentes, pero y tal vez está tipificado o menos fácil de poder detectar que en el caso de un hombre sea tan frecuente. Pero es un tema humano, ese es el punto, es un tema humano y es un tema que hay que atender y que la forma de atender, sobre todo, nosotros estamos muy enfocados en la parte preventiva, ¿no? Porque la parte curativa, bueno, por supuesto hay que hacerla, pero la parte preventiva es qué cosas haces tú para poder evitar sufrir un trastorno de ansiedad. Y ahí donde de alguna manera hay ciertas prácticas, hay muchas, en este momento, cosas que se están haciendo desde la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. De hecho, trabajamos mucho en esto, en que la persona tenga herramientas para manejar su bienestar, y entre estas está poder analizar, como decíamos, analizar el futuro y sobre todo darnos cuenta que nosotros tenemos algo que ver en ese futuro. Algo que lo que hagamos interactúa o actúa en ese futuro. La tendencia está en pensar que el futuro es algo que pasa, como algo así como que tú estás como viendo una película y en el momento que ves esa película tú vas viendo el futuro. No, tú estás allí y algo en el presente estás haciendo para que cuando ese futuro se haga presente ya tú estás allí. Entonces ese de alguna manera es, cuando estamos hablando de ese miedo hacia la situación que no está presente, es qué creencia tienes tú con respecto a ese futuro. Porque cuando tú empiezas a desmenuzarlo te das cuenta que en muchas ocasiones ese futuro no es real. Si es real, no es grave, y si es grave, de repente tú no estás dentro de tu esfera de control. Entonces,
a ver, como que te liberas un poco de ese futuro incierto, que siempre será incierto. La incertidumbre es algo que genera miedo. Que nos acompaña. Que nos acompañe es algo así que genera miedo por definición, ¿ok? Porque queremos de alguna manera controlar tanto el futuro como controlamos nuestro pasado, sobre todo las ideas que tenemos de nuestro pasado, porque los pasados se reescriben, aunque parezca que no, pero claro, tu historia puede ser diferente con respecto, y en la medida que tú aprendes cosas, tú dices, es que lo que pasó en el pasado de alguna manera esa historia puedes reescribirla, pero el futuro no. Entonces, esa necesidad de controlar el futuro también va digamos, en contra de pensar que el futuro es algo que va a pasar sin tu consentimiento. Entonces, mira, no es así. Fíjate que en los talleres de anatomía del miedo que hacemos, que empezamos a analizar los miedos más comunes en todos los seres humanos y las herramientas frente a eso, nos damos cuenta que cambia el constructo de paciencia y valentía. Eso de paciencia y valentía no significa que estemos conformes. O sea, la gente a veces piensa que abandonarme o tener paciencia es estar conforme. No tiene nada que ver, es simplemente trabajar de una manera planificada, con la confianza en tus recursos, de que en algún momento vas a tener y que estás logrando la calidad de vida que quieres. Pero a veces lo confunden con el hecho de quedarnos paralizados o de ser conformes, insisto en la palabra, y no generar un cambio. Paciente, algo así como, bueno, exacto, sucederá. Nos quedamos esperando Exactamente. a ver qué pasa. Uh-huh. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más. Recuerden nuestra etiqueta, numeral Soluciones Ansiedad, numeral Soluciones Ansiedad. Acompáñenos con esta etiqueta a través del Twitter y el Instagram en @solucionesgb. A la pausa, ya regresamos. Usted está viendo Soluciones.